La mejor manera de aumentar la confianza, de tener más probabilidad de sacar plaza y reducir la ansiedad es aquella opositora que sigue un plan estructurado de estudio y siente que cada día ha sido aprovechado. Y sí, hoy vamos a hablar de productividad, pero ojo, no de una productividad genérica, sino de una productividad enfocada a las oposiciones con el objetivo más claro posible, que es sacarse la plaza en el mínimo tiempo necesario y con el esfuerzo adecuado, ni más ni menos. Y aquí entra la primera ley, porque para ello os voy a compartir 7 leyes que mi compromiso es, os voy a dar ejemplos, funcionan, están basadas en evidencia y también basadas en miles de opositores que ya han conseguido su objetivo, y el compromiso tuyo que me estás escuchando es que lo vas a aplicar de manera excelente. La primera ley de la productividad es trabajo inteligente, no duro. La productividad no es estudiar más horas, es estudiar mejor. Un opositor puede estar 10 horas memorizando sin estrategia o 5 horas aplicando técnicas efectivas y avanzar un por 3 respecto al primer opositor. Y ya sabéis, si un opositor no revisa su planificación ni evalúa su método de estudio, está talando árboles sin afilar el hacha. ¿Recordáis la clásica frase de Abraham Lincoln que decía: si tengo 6 horas para talar un árbol, voy a dedicar 5 a afilar el hacha y 1 a talarla? A talarlo. Pues esto es lo mismo en oposiciones, y sobre todo en oposiciones de educación. Dedicar tiempo a afilar las herramientas de estudio, a aprender a estudiar mejor, a minimizar las distracciones, a repasar mejor, a hacer un trabajo introspectivo para planificarte mejor. ¿Estás avanzando como toca? ¿Dónde se va tu energía? ¿Qué problemas tienes? Y en vez de estar continuamente bailando con tu problema, buscar la solución. Segunda ley, ley de Yerkes-Dodson. La productividad se consigue con cierta presión. Un cierto nivel de presión puede ayudar a estudiar mejor, pero demasiado estrés te bloquea. Tienes que entender que una oposición va a tener momentos de estrés, va a tener momentos de presión, sobre todo con las fechas límite. ¿Qué tienes que hacer? ¿Parálisis por análisis o seguir avanzando? Pues bien, aquí claro, opositor o opositora que fija simulacros de examen con límite de tiempo, se acostumbra a presión real y mejora su rendimiento. Para eso yo te recomiendo que las propias pruebas que te marques tengas un pequeño temporizador, tengas fechas límite con esa dificultad deseable. No pienses que la oposición es toda la vida y tienes un montón de tiempo. Ponte fechas límite y utiliza temporizadores para sacarle más partido a tus Pomodoro y para sacarle más partido a cada sesión de estudio y sobre todo acostumbrarte al estímulo que te vas a encontrar el día del examen. Para ello, simulacros con presión real. Tercera ley, o más bien estado de flujo, estado de flow. Mantener ese equilibrio entre desafío y habilidad. El estudio, no te engaño, debe ser desafiante, pero sin llegar a esa frustración. ¿Y cómo logramos eso? Pues logramos las buenas sesiones de estudio creando un plan donde los retos sean progresivos, empezando por el mínimo, objetivo tolerancia cero, e ir escalándolo. Yo me voy al futuro de mi preparación, al pasado pero al futuro, para que me conozcáis y sobre todo me entendáis. Mi examen fue en junio, yo alcancé mi máxima cota de concentración en mayo, principios de junio. Yo tuve el examen de junio en la tercera semana. Ahí yo podía estar estudiando 5, 6, incluso 7 horas los buenos días con máxima concentración. Pero eso no fue así en septiembre. En septiembre igual podía hacer sesiones de estudio de 30 minutos, de 35. Lo que os pido es que hagamos sesiones de estudio con la máxima concentración, con objetivos claros, con lista de tareas a realizar, pero vayamos poquito a poco. Si no tienes el hábito, no empieces con 6 horas. Empieza con 1 hora. La semana siguiente, hora y 5. La semana siguiente, hora y 10. Y así poco a poco hasta que alcances ese nivel de 4 o 5 horas. Esto lo uno con el efecto Zeigarnik, la importancia de dejar tareas inacabadas. El cerebro recuerda mejor lo que está incompleto, generando urgencia para completarlo. ¿Esto cómo lo hacía? Lo hacía yo, sobre todo, de cara a programar. Yo podía empezar una situación de aprendizaje y la intentaba hacer siempre en 2 días. Quizá la primera me enfocaba el primer día en dejar toda la parte práctica hecha y el segundo día
me la dejaba en el escritorio como a medio hacer la situación de aprendizaje, la finiquitaba con los elementos curriculares, con todo lo que es la tabla resumen y la secuencia didáctica más de cara al discurso. Así, siempre yo me iba quizá a la cama o me iba o dejaba esa sesión de estudio inacabada, pero al día siguiente no tenía que escoger por dónde empiezo, no. Cada 2 días hacía una situación de aprendizaje y el segundo día retomaba lo que había dejado incompleto. Así que vamos a beneficiarnos de esta ley, que también os la recomiendo, y otra ley que se utiliza mucho en productividad es la ley de Parkinson. Algo se expande hasta que ponemos una fecha límite. Si nosotros no decimos que cada 5 días voy a cambiar de tema, es posible que cuando me ponga a estudiar un tema, igual lo pueda expandir 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque nunca me lo voy a saber perfecto. Pero si tú dices cada 5 días un tema y ahí corto, veréis que vais a poner más energía con sentido, y fijar ese límite de tiempo os va a ayudar a alargar y a ir hacia jornadas interminables. La ley de Pareto, ¿te suena? 20-80, enfocarse en lo más rentable. ¿Qué es o cuál es el 20% que puedes hacer en una oposición que te va a dar el 80% de resultados? El 20% es enfocarte en las pruebas reales, enfocarte en lo que puedes llegar a sentir, en simulacros, en exposiciones, y esto también enfocado en temas. ¿Cuál es el 20% del temario que te va a dar una base para resolver la mayoría de supuestos? Pues seguro que hay unos temas más prácticos que sí o sí tienes que escoger, y así con todo. ¿Cuáles van a ser el 20% de ideas del tema que te va a dar un 80% de la globalidad o de entender las ideas principales del propio tema? Esto suele funcionar, pero para ello, pues, tienes que invertir tiempo en dilucidar estas buenas ideas. Otra propuesta, otra ley, la ley de Laborit. Evitar engañarse y huir de las tareas difíciles. Se tiende a procrastinar lo que más esfuerzo requiere. Y si procrastinas con lo que hace todo el mundo, que en este caso procrastino el supuesto que es muy complicado, procrastino las situaciones de aprendizaje, procrastino la exposición y solo me enfoco en el tema, te va a pasar lo que le pasa a la mayoría de opositores, que suspenden. Por eso te pido que no dejes para el final los supuestos prácticos, que te enfoques en lo que más miedo te da, y verás que ese miedo se va haciendo más pequeñito. Y verás también que si procrastinas con el tiempo, esa dificultad inicial se va a convertir en un por 2 o un por 3 de dificultad. Así que, por favor, las tareas más difíciles son momentos de ponerse frente a ellas y decir, voy a por ti, y es que se puede, se puede. Así que recuerda, por favor, ley de Laborit, empieza el día o empieza a atacar desde ya la tarea más difícil. Ley de Parkinson, usa tiempos límite para cada sesión de estudio, para cada tema, para cada repaso. Ley de la productividad, planifica cada jornada de forma inteligente, sabiendo lo que tienes que hacer. Cada sesión de estudio te enfocas en los objetivos principales. Ley de Yerkes-Dodson, aprovecha el estrés óptimo para mejorar el rendimiento. No todos los días tienen que ser estresantes, pero sí que ponte a prueba con esos temporizadores. Estado de flow. Mantén el estudio desafiante pero alcanzable. Y para ello, verás que si te acostumbras a tener sesiones de estudio de 90 minutos, de 100 minutos, de 2 horas sin móvil, te vuelves más productivo. Y ley de Pareto, enfócate en ese 20% que te va a dar el 80% de resultados. En oposiciones de educación, habilidades. ¿Qué habilidades en este caso? Habilidad de comunicación, habilidad de síntesis, habilidad de estudiar, habilidad de innovar, habilidad de programar. Si te centras en hacerte bueno en esas 5 habilidades, el día del examen sí o sí ganas. Si quieres recibir cada día un consejo diario para convertirte en mejor opositor de educación, apúntate a mi lista privada. Lo tienes en el comentario fijado. Un abrazo.